Hola, buenas tardes, amigas y amigos de la pluma de Víctor. Como decía Pepe Vejines, el cantante de No me pises que llevo chanclas, miaquestalejo Japón. Es decir, y con lo que estamos confinados, pues más lejos va a estar porque más tiempo vamos a tardar en poder coger un avión. Con esa idea he pensado que hoy podríamos dedicarle la recomendación a delicias orientales y más concretamente a sushi literario, es decir, cosas que se han cocinado en Japón y que desde Japón han venido al resto del mundo a deleitarnos. Ya sé que me puedes decir que, bueno, en esto hay dos temas, ¿no? La gente que es como súper especialista de Japón, que yo puedo decir que, hombre, soy un otaku medio, es decir, no soy yo especialista en la esta de Japón, pero sí he encontrado a lo largo de mis lecturas verdaderas joyas viniendo de ese país. Lo primero que hay que saber cuando se lee un libro de Japón o de autores japoneses es que el ritmo, el léxico y la trama se desarrollarán diferentemente, es decir, a una diferente velocidad, fijándonos en cosas que no se fijan en la literatura occidental y una fuerte presencia del ambiente, es decir, de la opresión, de la naturaleza, de la relación con la naturaleza. Vale, pues sin más empezamos con la primera joya, que sería Lo bello y lo triste, de Yasunari Kawabata, ¿vale? Como sé que es complicado el nombre, os lo pongo aquí en otro edición que tuvo la editorial EMC, de Mil Grullas, que es otra de sus novelas. Yasunari Kawabata, que no es tan conocido como debería ser, fue el primer premio Nobel japonés de literatura. Entonces, ¿de qué trata Lo bello y lo triste? Ya de por sí es uno de los títulos más sugerentes y más sugestivos de toda la literatura mundial. Trata sobre un escritor, es muy de escritor escribir sobre escritores, no es falta de imaginación, es que cada uno escribe sobre su realidad. Es un escritor que está casado y tiene dos niños, y en una de sus novelas llamada Una chica de 16 revela que ha tenido un affair con una chica. Entonces ese affair, ese lío con la chica joven, digamos que capta mucho la atención de su mujer, que de alguna manera está entre sufriendo y queriéndose vengar. Con tal suerte que el escritor vuelve como al sitio donde conoció a esta chica con la secreta esperanza de encontrársela. A partir de ahí, con esos elementos de venganza dulce, pues se va produciendo una espiral de cosas que parecen. Hay una pintora un poco más turbia de lo que parece, está la chica, está el hombre, su deseo marchito, la obligación, la mujer, el honor. Y de eso va esta pieza perfecta de literatura, sobre la venganza, sobre el ambiente, sobre el poder de la mujer y sobre el peligro de enamorarse. Entonces esto es, Kawabata pues era un señor que estaba casado y que también decían que era secretamente gay, o como dicen en este caso usando un tono más japonés, de la cáscara amarga. ¿Vale? Entonces Kawabata, casualmente, y aquí el lazo, tuvo 20 años de correspondencia con otro genio de la literatura japonesa que era Yukio Mishima. Yukio Mishima, que era una de las personalidades más superdotadas que ha tenido la literatura en general y la literatura japonesa en particular. Una personalidad compleja, complicadísima, a muchos niveles, un hombre deseando triunfar, que venía de un mundo tradicional japonés donde el emperador y él era como de buena familia y quería ser más, y por otra parte tenía una vocación literaria inútil, ¿no? Digamos a la hora de estos parámetros, digamos, sociales. Entonces Mishima al final tiene, que escribe 40 novelas, es uno de los pilares más importantes de la literatura japonesa, de guerra y posguerra, o preguerra, guerra y posguerra, pues escribe Confesiones de una máscara, en la que veladamente hace una especie de memorias descarnadas del sufrimiento y de su sensibilidad estética
acerca de la vida en general y concretamente de su arte. Y ahí es donde se ve la represión, porque Mishima era homosexual, claramente homosexual, tenía una pasión, digamos, una afición por un tipo físico, ¿no? de fuerza, de poder, y su esteticismo lo refleja las novelas. Hay que decir que ese esteticismo es muy típico, está muy relacionado con el fascismo, ¿no? Y Mishima tuvo al final de su vida pues una deriva paramilitar fascista, es decir, él empezó a partir de Confesiones de una máscara, que fue como que se desnudó, él empezó como a hacer culturismo, a convertirse en una persona muy política, hasta que llegó incluso a asaltar una instalación militar para provocar la vuelta del emperador, los poderes absolutos que tenía el emperador y que se le habían quitado después de perder la guerra. Y viendo que no lo consiguió, pues se suicidó por el rito del seppuku, que no deja de ser meterse una espada y hacerse así. Entonces, ya de por sí la vida de Mishima que ha dado hasta para películas. Os enseño aquí otro libro que él tiene. Como veis, los editores no son muy originales cuando hacen portadas de literatura japonesa, porque un poco nos lo dan masticadito, ¿vale? No es que solo se escriba de esto o de estas épocas, sino que son muy socorridos los grabados para las portadas. Entonces yo os recomiendo Confesiones de una máscara. Es un libro, es como una crónica de un superdotado sufriendo, y es de una sensibilidad demoledora. Mishima escribe extraordinariamente, y además, para los que no estéis acostumbrados a la literatura, es una literatura diferente que no habéis leído nunca. Igual, Kawabata es la sensibilidad, la venganza, los sentimientos turbios pero siempre suaves, y Mishima es como el esteticismo, el espejo, es digamos, fuego literario. De ahí, de Kawabata y de Mishima, Kawabata ganó el primer Nobel japonés, que un poco se lo quitó a Mishima, y Mishima dijo, bueno, tú eres el maestro, yo soy el discípulo. Ahí tuvo como un tema elegante. Y luego pasó hasta 1994, que lo ganó Kensaburo Oe. Y de Kensaburo Oe vamos a recomendar una novela que está súper de actualidad ahora mismo, cuyo título ya es bastante increíble, que se llama Arrancad las semillas, fusilad a los niños. Entonces ya así de por sí, wow, ¿no? Pues Kensaburo Oe, el segundo premio Nobel japonés, pues es un escritor impío. Es decir, que coge a un grupo de niños de un reformatorio que tienen que ser evacuados por la Segunda Guerra Mundial y lo llevan a un pueblo. En el pueblo hay una peste, una pandemia. Y toda la gente del pueblo no solo hace aplausos a los enfermeros, sino que les prohíben el paso. Han huido todos a un pueblo y han hecho una muralla. Y entonces no quieren dejar entrar a los niños porque tienen miedo. ¿Vale? Os suena, ¿no? Os suena, digamos, comportamientos humanos que Oe hace así. Y con 23 años que tiene, que escribió esta novela, es realmente demoledor. Porque él realmente, al vivir la guerra, yo creo que vio como la bondad y la crueldad, lo mejor y lo peor del ser humano, desde muy joven. Y eso lo trasladó a sus novelas. Entonces, en Arrancad las semillas, fusilad a los niños, estos niños luchan, como en El Señor de las Moscas, es un grupo de niños, digamos, con poder como adultos, que luchan para sobrevivir frente a los adultos que tienen todos los defectos, digamos. Es una novela acojonante, fría, durísima, y que, oye, que no solo de lecturas reconfortantes está este tema. Oe también escribió una novela sobre su propia experiencia con un hijo con hidrocefalia, en una novela también muy famosa que se llama Una cuestión personal. Vale, estas serían las tres novelas, los tres pilares de este Japón, las tres delicias literarias. Y por otra parte, pues vamos a contar que hay una librería, casualmente, de tema de japonés en Barcelona, que se llama Haiku, que tiene no solo estos libros, sino mil más, y que es especialista en esto, que se une a este grupo de librerías que yo siempre recomiendo. Y parte del personal de esta librería, uno de ellos, ha escrito un libro que ha salido últimamente que se llama Anakatoba, o palabras en japonés que no tienen traducción al español, pero que describen situaciones y sensaciones. Entonces, comentar
que es un libro totalmente recomendable, un poco un acercamiento occidental a algo en relación nosotros con ellos. Por último, comentar que también ha habido acercamientos un poco occidentales, como el de Memorias de una geisha, pero que si realmente queréis analizar el papel de las geishas, si es un tema que os interesa, sin tipismos, pues hay un cómic precioso que se llama Geisha o el sonido del shamisen, que es un instrumento que tocan las geishas, y que ha escrito Christian Périsson y Christian Durieux, y lo edita Norma. Y es un libro precioso a nivel dibujo. Quizá el guión al principio titubea, pero luego es un libro a tener en cuenta sobre la construcción de un personaje en las duras cualidades de ser una geisha. Por último, al lado de mi libro, La confianza en el freno motor, tenemos El marido de mi hermano. Pero esto, como todo, os lo dejo para otro día. Recordemos los títulos. Arrancad las semillas, fusilad a los niños, de Oe, de Kensaburo Oe. Confesiones de una máscara, de Mishima. Y Lo bello y lo triste, de Kawabata y Anakatoba. ¿Vale? Así que, pues un besito y felices lecturas en la religión, civilización que queráis. Un besito.